abajo, ¿no? Inferiores, las superiores y las inferiores. Mientras que para la losa del nivel 2 contribuye la mitad de la columna inferior, de las dos columnas inferiores, ¿ok? Entonces determinamos los pesos por niveles, ¿ok? Y después lo llevábamos a masa, ¿no? Dividiéndolo entre la gravedad. Luego decíamos, claro, son secciones que son cuadradas y se repiten todas las secciones. Entonces, calcular la inercia del nivel 1, ¿ok? Luego la inercia del nivel 2. Y vamos a calcular la rigidez del nivel 1. En este caso es un sistema empotrado, ¿ok? La rigidez sería para un grado de libertad del nivel 1 y para el grado de libertad del nivel 2. La rigidez sería 12 EI sobre L cubo. Va a depender completamente de la condición de contorno. Si hubiese una articulación, ya la rigidez hubiese cambiado, ¿ok? En este caso, pues la rigidez es de un sistema empotrado. Entonces, bueno, por eso es 12i sobre L cubo, la longitud del nivel 1 y la longitud del nivel 2 para cada nivel, ¿ok? Y determinamos la rigidez. Por supuesto, son sistemas en paralelo, ¿ok? Porque las losas que están a nivel superior es infinitamente rígido y permite que esas columnas tengan el mismo desplazamiento en las dos columnas, ¿no? ¿Ok? De ese sistema. Las inferiores y a nivel superior también. Claro, no el desplazamiento global, sino el desplazamiento para que sea un sistema en paralelo. Entonces, bueno, luego hacíamos el arreglo matricial en las matrices y establecíamos luego también el arreglo de la matriz tridiagonal, que de acuerdo a los niveles que hay, habían dos niveles, entonces calculábamos la matriz de rigidez, ¿verdad? Ok, una vez que calculamos entonces la masa y calculamos la matriz de rigidez, establecemos entonces la ecuación de equilibrio para determinar la frecuencia y también para determinar las amplitudes de desplazamiento que tienen que ver con phi, ¿verdad? Que tienen que ver con phi. La ecuación de equilibrio es esta ecuación que está aquí. Ya, espérense un momentito, me están llamando por teléfono. No, disculpen que lo que pasa es que entró una llamada, entonces tuve que poner en mute la clase. Ok. Bueno, seguimos. Entonces establecíamos la ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio para un sistema de vibración libre de un edificio con múltiples grados de libertad consideraba tanto las frecuencias como las amplitudes de desplazamiento, ¿verdad? Recordemos que las frecuencias son valores y las amplitudes de desplazamiento son vectores de desplazamiento que dependen de la frecuencia, ¿ok? Vectores de desplazamiento que dependen de la frecuencia o amplitudes de desplazamiento que dependen de la frecuencia. Entonces, para que se establezca esta condición de equilibrio, por supuesto, estos vectores no tienen que ser cero, sino lo que se cumple que sea cero es lo que está dentro del corchete, ¿ok? Y lo que está dentro del corchete, como son matrices, se debe resolver como determinante, ¿sí? Como un determinante. Entonces, eso es lo que tiene, la condición que se debe cumplir, que debe ser igual a cero, para resolverlo como determinante. Entonces, se multiplica el término omega por la matriz de masa y se suman término a término en cada celda, ¿no? En la celda I1, 1, 2, 2, 3, 3, se suma término a término y queda esta matriz que está aquí, este arreglo matricial que está acá, ¿ok? Cuando se suman término a término, ¿ok?
y se suma la matriz de rigidez. Luego resolvemos este determinante y lo igualamos a 0, nos da una ecuación característica, pero en este caso una ecuación elevada a la 4, ¿ok? Para que nos quede una ecuación de segundo grado. Entonces llamamos al omega cuadrado, lo llamamos A, ¿ok? Entonces este omega a la 4 quedaría A al cuadrado y este quedaría A. Entonces ahora sí se convierte en una ecuación cuadrática que tiene dos raíces, ¿no? Por supuesto, cuando ustedes hacen ese cambio de variable, ¿ok? Resuelven la raíz A, luego hacen otra vez el cambio de variable y ese A es omega cuadrado y por eso es que aquí esas raíces quedan igualadas a omega cuadrado. ¿Eso lo entienden? El cambio de variable que estoy haciendo aquí para que me quede una ecuación característica, una ecuación cuadrática. ¿Lo entienden? Ok. Bueno, bien, entonces, habíamos dicho que ahí nos van a dar dos raíces, ¿verdad? Esa ecuación cuadrática nos va a dar dos soluciones. ¿A cuál solución vamos a llamar la primera frecuencia? Ok, la frecuencia fundamental. ¿Y a cuál de los valores vamos a llamar la segunda frecuencia? Porque pues nos pueden dar dos valores y cada quien puede ordenarlo de forma diferente. Entonces, decíamos que el periodo fundamental de vibración es el mayor periodo que existe en la estructura, es el periodo máximo, ¿ok? Y para que el periodo sea máximo, ¿qué pasa con la frecuencia? ¿Cómo tiene que ser la frecuencia? Ok, muy bien. Recordemos que el periodo es igual a 2pi sobre omega. Si la frecuencia es pequeña, entonces el periodo es grande, pero si la frecuencia es grande, el periodo se va a hacer más pequeño. ¿Ok? Entonces, la frecuencia que vamos a llamar la frecuencia fundamental, que nos va a permitir determinar, la frecuencia que vamos a llamar frecuencia fundamental, que nos va a permitir determinar el periodo fundamental de vibración de la estructura o el primer periodo, el periodo máximo, ¿ok? Es la menor frecuencia. Seleccionamos siempre la menor frecuencia. Y, por ejemplo, vamos a suponer que sean tres valores. Entonces lo vamos a ordenar de menor a mayor, ¿ok? Frecuencia 1, 2 y 3 de menor a mayor, ¿ok? Y entonces el periodo nos dará del máximo al más pequeño, ¿ok? Ordenado de esa forma. En forma creciente, ¿cierto? En forma creciente. Bien, eso lo habíamos dicho ayer. Entonces noten ustedes, como este es un término que está elevado al cuadrado, para determinar la frecuencia, pues sencillamente se saca raíz en ambos términos, en ambos lados de la ecuación, ¿ok? Se determinan las raíces y, bueno, nos da que la frecuencia natural es 13,78, la primera frecuencia, y la segunda frecuencia es 33,65, ¿ok? Las frecuencias naturales, omega sobre el 2pi, nos da 2,19 ciclos y en el caso de la segunda frecuencia 5,35 y los periodos, que es el inverso de la frecuencia, ¿ok? De estas frecuencias naturales, nos da 0,46 el primer periodo y el segundo periodo 0,19. Noten ustedes que entonces va en función de lo que habíamos dicho, ¿verdad? Una frecuencia baja nos da un periodo alto y una frecuencia alta nos da un periodo bajo, ¿ok? Entonces el primer periodo, el periodo fundamental de vibración de la estructura, va a ser el máximo de todos los periodos de la estructura, ¿ok? En este caso hay dos periodos. ¿Por qué es que hay dos periodos y dos frecuencias? ¿Por qué es que hay dos periodos y dos frecuencias? Por... Ajá. ¿Y qué tiene que ver los pisos? Porque hay dos pisos. ¿Y qué me indican los pisos?
2 grados de libertad, ¿verdad? Entonces, como hay 2 pisos, hay 1 grado de libertad por piso, entonces quiere decir que hay 2 grados de libertad. Keila, debe ser que lo tienes lento el internet, porque estamos en donde él dice paso 6, frecuencias naturales. ¿Quién trajo eso? No te creo. Ok. Ok, ¿aló? Ok, seguimos acá. Ya va, que me interrumpieron por aquí. Ay, Dios mío. Ok, debe ser que está lento. A ver, todos tienen el punto número 6 señalados en su diapositiva. El punto 6. Frecuencias naturales. Ok, debe ser tu internet, Keila. Ok, debe ser tu internet que está lento. Ok, si quieres te sales y vuelves a entrar. Salte y vuelve a entrar. Bueno, chévere. Entonces, las frecuencias naturales, después, una vez que calculamos las frecuencias naturales, pasamos a determinar ¿los qué? Pasamos a determinar los modos de vibración. Habíamos dicho, como hay 2 frecuencias naturales, ¿por qué? Porque hay 2 grados de libertad. Y los grados de libertad están netamente relacionados con el número de pisos. Existe 1 grado de libertad por piso. Como son 2 pisos, entonces hay 2 grados de libertad. Entonces serán 2 frecuencias, 2 periodos, 2 modos de vibración y así sucesivamente. Depende netamente de los pisos. Y los pisos, por cada piso habrá 1 grado de libertad. Por ejemplo, si yo tengo una estructura de 5 pisos, ¿cuántas frecuencias tendremos? 5 frecuencias. ¿Cuántos periodos tendremos? 5 periodos. ¿Cuántos modos de vibración tenemos? 5 modos de vibración. Depende netamente del número de pisos. ¿Ok? Bien. Una vez que ustedes calculen entonces la frecuencia, señores, que calculen las frecuencias, una vez que ustedes calculen la frecuencia, el siguiente paso es sustituir esa frecuencia en esta ecuación de equilibrio. Esta ecuación de equilibrio que está aquí. ¿Ok? Una vez que ustedes determinen la frecuencia, noten, esta ecuación del equilibrio tiene 2 incógnitas. ¿Ok? Esas 2 incógnitas tenemos que resolverlas. Ya resolvimos la frecuencia. Ahora, ¿qué tenemos que resolver? La amplitud de desplazamiento. ¿Ok? La amplitud de desplazamiento. Muy bien. Entonces, bueno, en esa misma ecuación de equilibrio vamos a sustituir la frecuencia y lo multiplicamos por esta amplitud de desplazamiento para poder despejarla y determinar estos vectores que están aquí. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Una vez que determinamos aquí, noten ustedes, en este paso 4, una vez que determinamos la frecuencia 1 y la frecuencia 2, ¿qué vamos a hacer aquí? Sustituimos la primera frecuencia, ¿ok? La primera frecuencia la sustituimos en este valor y vamos a multiplicar de este lado por este vector que está aquí, ¿ok? Vamos a multiplicar de este lado por este vector de desplazamiento. Vamos a ver cómo se hace eso. Bien, noten, esa ecuación que está allí, ¿ok? Esa ecuación que está allí, lo que hago es sustituir esta frecuencia, la sustituyo acá, multiplico y sumo allí, ¿ok? Y luego multiplico esa ecuación de equilibrio por el desplazamiento. Noten ustedes que el desplazamiento depende, el primer subíndice de ese desplazamiento, como es un vector, por supuesto, es un vector de 2 valores, en este caso, que tiene 2 filas, ¿sí? Porque son 2 niveles, ¿ok? El primer subíndice de ese vector va a ser el piso, es decir, el primer subíndice phi va a ser el piso 1, ¿ok?
Y para el segundo phi, que es la segunda fila, ¿ok? El primer subíndice del segundo, de la segunda fila, ¿ok? Sería el piso 2, ¿ok? Entonces, repito, esto es un vector y el vector va a tener tantas filas como grados de libertad, ¿ok? O como niveles. Entonces va a ser para el nivel 1 y para el nivel 2. Si hubiese en la estructura 3 niveles, entonces aquí hubiesen 3 ecuaciones, entonces aquí hubiesen 3 phi. Phi 1, phi 2, phi 3. ¿Sí? Entonces el primer subíndice de ese desplazamiento tiene que ver con el piso. Y aquí no está señalado, pero el segundo subíndice, recuérdense que esto es un vector columna, tiene que tener subíndice IJ, ¿no? IJ. Tiene que tener un subíndice IJ. Entonces, el segundo subíndice tiene que ver ¿con quién? Con la amplitud. Es decir, este es el vector de desplazamiento del primer piso correspondiente a la primera amplitud. ¿Ok? Entonces tiene que ser 1, 1. En el caso del segundo vector, el segundo desplazamiento, es el piso número 2, pero ¿de qué frecuencia? De la frecuencia 1. Entonces tiene que ser el vector desplazamiento del piso 2 de la frecuencia 1, 2, 1. ¿Ok? Entonces este va a ser 1, 1 y este va a ser 2, 1. ¿Sí? Vemos lo que, están viendo lo que quiero explicar. Claro, no te daba por eso, porque no es una sola fila. Si es un vector columna, a ver, vamos a recordar un poquito la teoría que vimos anteriormente. Vamos a recordar la teoría anterior. Noten, aquí, noten, para cada frecuencia habrá un vector. Y este vector depende del número de pisos, porque es un vector de desplazamiento, es decir, los grados de libertad que ustedes establecieron. Por ejemplo, si es de 2 pisos, entonces aquí este vector columna, ¿ok? Este vector columna, pues va a tener piso 1, piso 2, ¿ok? Para la primera frecuencia, ¿lo ven? Entonces ese phi va a depender netamente del número de pisos. Si hay 3 pisos, va a ser phi 1, phi 2 y phi 3, y es una columna, ¿ok? Que vamos a multiplicar por esa matriz. Por ejemplo, si hay 5 niveles, va a ser un vector columna 1, 2, 3, 4 hasta el 5. Y si estamos en la primera frecuencia, va a ser 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 y 5, 1. ¿Lo ven? ¿Ven lo que quiero explicar? Ok, entonces el vector no es una sola fila. El vector es una columna que va a depender del número de pisos, es decir, del número de grados de libertad. ¿Ok? Adelante, Edward. Sí, profe. Lo que quiero decir es, por lo menos, usted sabe que la matriz es una matriz de 2 por 2 y el vector es un vector de 1 por 2. Entonces yo lo que hice, para obtener ese mismo resultado que usted tiene ahí, lo que hice fue que yo estaba resolviendo la matriz por un vector, la matriz de 2 por 2 por un vector, y no me daba el mismo resultado, pero luego vi que simple y llanamente es la fila 1 de la matriz por la columna del vector, y ahí sí me daba ese resultado que usted tiene allí. Ok. O sea que la parte de abajo de la matriz no la uso para la solución, para conseguir esta solución. Ya entiendo lo que me quieres explicar, ya te lo voy a decir. Una cosa que dijiste es mal. El vector, ¿cómo dijiste la dimensión del vector? ¿Es de cuánto por cuánto? ¿Del vector amplitud? 2 filas por una columna, perdón. Es de 2 por 1, no de 1 por 2. Sí.
Ok, de 2 por 1. Ajá, lo que me estás preguntando está bien, ¿no? Ya entiendo lo que me estás preguntando. Porque, lógico, hay dos sistemas, dos ecuaciones. Esto es un sistema, cuando estás resolviendo la matriz, ¿verdad? Te dan 2 ecuaciones. Vamos a buscarlo, ya va. Por ejemplo, aquí lo estamos viendo. Claro, este es el determinante. Ok, noten ustedes, cuando yo hablo un sistema de ecuaciones, es 2 ecuaciones con 2 incógnitas. En todo caso, sería, noten ustedes, ecuación 1 y esta ecuación 2, ¿ok? Ecuación 1 y ecuación 2, ¿ves? Entonces, yo creo que lo que me está preguntando es Edward, que él resolvía todo y no es así, o sea, o resuelve la ecuación 1 o resuelve la ecuación 2. Uno decide cuál de las 2 ecuaciones utilizar para determinar el vector, ¿ok? Pero no podemos tomar las 2 ecuaciones, ¿sí? Ok, ok. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tomar la primera fila, multiplicarla por la columna, ¿ok? Y haya un sistema de ecuaciones, de una sola ecuación. O pueden utilizar la segunda fila de ese sistema de ecuaciones y multiplicarla por el vector columna, y utilizan esa segunda ecuación para resolver esas amplitudes de desplazamiento. Pero no la pueden utilizar las dos, o es una o es otra. Y por supuesto, si utilizan uno u otro, igualito les tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Bien, entonces bueno, en este caso para el ejercicio yo siempre tomo la primera fila para resolverla, ¿verdad? Cuando multiplico esta matriz y sustituyo las amplitudes, la frecuencia, y sustituyo la frecuencia, entonces multiplico la primera fila por la columna, ¿ok? Y resuelvo esa ecuación. Entonces me va a quedar esta ecuación que está aquí. Aquí dice, las 2 ecuaciones son lineales dependientes, ¿ok? Por eso es que no se pueden resolver las 2 ecuaciones, sino una. Ok, entonces noten, yo agarré, sumé, sustituí omega 1 aquí, sumé y me dio este valor que está aquí. Lo multiplico por phi 1, 1, es decir, nivel 1, amplitud 1, ¿ok? Y luego menos este valor que está aquí por phi 2, 1, ¿ok? Es esto que está aquí, ¿sí? Eso que ustedes ven aquí es sustituyendo la frecuencia 1 y multiplicándolo por el vector de desplazamiento. ¿Sí? Bien. Ok. Aquí les estoy diciendo, se agrega el subíndice 1 debido a que son las formas modales de la primera frecuencia de vibración. Es decir, el subíndice 1, 1, ¿no? El que estoy colocando aquí 1 y este 1 que está aquí, porque es la primera frecuencia de vibración. Ok. Una vez que tenemos esta ecuación, ¿cómo resolverlas, verdad? ¿Cómo resolverla? Porque es una ecuación con 2 incógnitas, dirían ustedes, ¿cierto? Entonces, ahorita nosotros lo que nos vamos a determinar son vectores relativos, ¿ok? Vamos a determinar vectores relativos. Es decir, el valor de un vector va a depender del valor del otro vector, ¿sí? Entonces, estos vectores relativos van a depender de un vector que les voy a dar el valor de la unidad, ¿ok? Una amplitud de desplazamiento que le voy a dar el valor de la unidad. En este caso, yo dije, bueno, voy a darle el valor de la unidad a phi 2, 1, para determinar cuánto es el desplazamiento relativo que hay o el porcentaje de desplazamiento que hay en el piso 1, 1, ¿ok? ¿Ok? Entonces le doy el valor a phi 2, 1 al piso 2 de la frecuencia 1. Si yo esto lo estoy haciendo para la primera forma de vibrar, quiere decir que en todas las demás formas de vibrar, yo siempre al piso 2 le voy a dar el valor de 1 de la unidad, ¿ok? El valor de la unidad. Pero no todos lo hacemos así. Hay unos que le dan el valor de la unidad al piso 1 y también es valedero. Les repito, este valor de forma modal de vibración es un valor relativo que después tenemos que normalizar
para que a todos nos dé el mismo valor, independientemente que yo haya tomado uno aquí o haya tomado uno aquí. ¿Ok? Este por ahora es un valor relativo. ¿Ok? Aquí hay mucha bulla porque, claro, yo vivo en una residencia y entonces están cantando cumpleaños por aquí afuera. Entonces, bueno, es terrible por acá. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, ¿están entendiendo esto del valor de la unidad? O le puedo dar el valor de la unidad al primer piso y hallo un vector relativo con un valor en el segundo piso, o sencillamente le doy el valor de la unidad al segundo piso y hallo un vector relativo o de amplitud de desplazamiento relativo en el primer piso. ¿Ok? En este caso se lo di al segundo piso. ¿Sí? Se lo di al segundo piso. Entonces noten, le doy un valor de la unidad al segundo piso, de amplitud de desplazamiento, ¿ok? Le doy un valor de la unidad. Una vez que le doy ese valor, determino phi 1, 1. Y esto es lo que me da 0,67. Valor de la unidad a 2, 1. Y me da como un porcentaje de desplazamiento, vamos a decirlo así, porque estos son adimensionales, en el piso 1, ¿ok? Noten ustedes qué pasa con estos dos valores que son positivos los dos, ¿verdad? Son enteros positivos, ¿cierto? ¿Ok? Positivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué va a pasar en la primera forma modal si lo grafico para el nivel 1 y para el nivel 2? Si grafico esto en el nivel 1, va a ser un valor de 0,67. ¿Ok? Y si grafico este valor de desplazamiento, recuérdense que estos desplazamientos, amplitudes de desplazamiento, en el nivel 2, ¿ok? Es este rojo que está aquí. Y este 0,67 es en el nivel 1. Entonces, coloco un eje vertical que va a suponer el modelo idealizado de los dos pisos, ¿ok? Aquí debe estar concentrada una masa y una masa 1, una masa 2, ¿ok? Hago grafico el valor del desplazamiento 0,67 y en el piso 1, en el piso 2, el valor de la unidad. Entonces, ¿cómo me da este primer modo de vibración? Totalmente positivo, ¿verdad? Para la primera forma modal, o podía darnos los dos positivos o los dos nos podían dar negativos, ¿ok? Por supuesto no nos iba a dar positivo porque yo le estoy dando directamente el valor de la unidad, entonces me va a dar de una vez positivo. ¿Ok? Todo me va a dar positivo. ¿Sí? ¿Lo entendemos hasta aquí? ¿O hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta por acá? Ok. Entonces, repito, la primera forma de vibración es esta que estamos viendo aquí, es completamente positiva para un lado, ¿ok? Esta es la amplitud de desplazamiento, es la primera forma modal y corresponde a la primera frecuencia modal, a la primera frecuencia de vibración, ¿ok? Que nos da el periodo fundamental de la estructura. Muy bien, eso lo vamos a hacer para la segunda frecuencia, vamos a hacer tal cual. Es decir, agarramos esta misma ecuación que teníamos aquí. Ay, perdón. Esta misma ecuación que teníamos aquí, lo multiplicamos por phi 1, 2, pero ahora va a ser de la frecuencia 2, es decir, 1, 2 y 2, 2, ¿ok? Y sustituimos la frecuencia 2 aquí. Vamos a hacer tal cual, ¿ok? La frecuencia 2. Entonces noten ustedes acá. Hacemos tal cual para la frecuencia 2. Sustituimos la frecuencia 2 en esta ecuación. Por supuesto, tomamos una sola fila, o la fila 1 o la fila 2, ¿ok? O la fila 1 o la fila 2, ¿sí? Entonces, lo multiplicamos por el vector la amplitud de desplazamiento. Nivel 1, nivel 2, en este caso sería de la segunda frecuencia, 1, 2 y 2, 2, ¿ok? Una vez que sustituyo la frecuencia, lo sumo y me queda esto multiplicado por el vector columna, me queda esta expresión que está acá. Ok, agarro la primera columna.
la primera fila, multiplicado por el vector columna. ¿Ok? Lo mismo, como en la forma de vibrar 1, tomé el valor de la unidad para el segundo piso, lo mismo voy a hacer aquí. Voy a tomar el valor de la unidad para el segundo piso. Es decir, phi 22 va a ser igual a 1. ¿Ok? Como phi 22 va a ser igual a 1, determino el desplazamiento en el primer piso. ¿Ok? Cuando determino el desplazamiento en el primer piso, noten ustedes lo que me da. ¿Ok? Noten ustedes. Si yo grafico esta forma, estas amplitudes de desplazamiento en el nivel 1 y en el nivel 2, en el nivel 1 sería, en el nivel 2 sería 1 y en el nivel 1 sería menos 0,96. Ese menos 0,96, ¿para dónde estaría? Pregunto. Para el lado izquierdo, ¿cierto? Para el lado izquierdo estaría. Y el del segundo piso estaría en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, al graficarlo, noten ustedes la forma de vibrar. ¿Cuántas veces intersectas esa gráfica negrita, el eje vertical? El eje vertical, ¿cuántas veces la intercepta? Uy, tan raspado. Albani y Milenis tienen la razón. Ok, en 0 también, exactamente. Aquí en 0 también se intercepta. Entonces, para la segunda forma de vibración, tiene que intersectar 2 veces el eje vertical. Para la primera forma de vibración, la intersecta una sola vez. ¿Ok? Por ejemplo, en la primera forma de vibración, noten ustedes que la intersectaba una sola vez aquí en 0. ¿Ok? Pero para la segunda forma de vibrar, noten ustedes que la intersecta en 0 y también acá. ¿Ok? Entonces, va a intersectar el eje vertical según el modo de vibración que yo tenga, tantas veces según el modo de vibración que yo tenga. Por ejemplo, si estoy en el modo de vibración 3, tiene que intersectar 3 veces el eje vertical. Si estoy en el modo de vibración 4, va a intersectar 4 veces el eje vertical. Y así sucesivamente. Según el modo de vibración que esté considerando, esas son las veces que va a intersectar el eje vertical. ¿Ok? ¿Ok? Ojo, eso es teoría. Eso es teoría. Bien, entonces, noten ustedes que la matriz modal, sí, son vectores, son valores relativos, dependen de la unidad que yo les haya dado, ¿ok? Al piso donde considere la unidad. Y si yo la organizo, me queda de esta forma, ¿verdad? El primer vector corresponde a la primera frecuencia, 0,67 y 1, y el segundo vector a la segunda frecuencia, menos 0,96 y 1. ¿Ok? Bien, por acá. Ok. Pero entonces quiere decir, bueno, profe, pero si yo le hubiese dado el valor de la unidad al primer piso, ¿eso está malo? No, también es posible. Usted le puede dar el valor de la unidad al 1 y por supuesto le va a dar un porcentaje de amplitud de desplazamiento en el segundo piso, ¿verdad? ¿Ok? Pero siempre va a tener esa misma forma de vibrar. Pero entonces quiere decir que todos vamos a tener valores diferentes cuando estemos resolviendo un ejercicio. No, porque resulta ser que hay una propiedad que se llama normalización y ortogonalización, y esa propiedad nos permite que los modos de vibración pues sean los mismos para todos, ¿ok? Tengamos el mismo valor de vibrar en el vector, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita la normalización de los modos, qué ecuación se tiene que cumplir. Espérense que me están llamando por aquí un momentico.
Ok, vamos entonces a normalizar. Vamos entonces a aplicar la ecuación para normalizarlo y hacer la ortogonalización de los modos vibrables. Ok, disculpen. Dice aquí, los desplazamientos modales pueden normalizarse en función de la masa. Si un vector que tiene una forma de vibrar natural, ¿verdad? Un modo de vibración natural, n, es un modo natural, cualquier vector proporcional a ese modo natural es esencialmente el mismo modo natural, ¿verdad? Esto parece un trabalengua, porque sigue satisfaciendo la ecuación. O sea que todos los modos de vibración, de cualquier frecuencia tienen que cumplir esta ecuación, ¿no? Esta ecuación de equilibrio que está aquí. ¿Sí? ¿Ok? Ok, entonces, para normalizar la masa, se tiene que cumplir esta ecuación, ¿no? Noten ustedes, esta ecuación se lee de la siguiente forma. Un modo de vibrar para una frecuencia I, la traspuesta de ese modo de vibración o de ese vector, autovector, la traspuesta, multiplicada por la matriz de masa, multiplicada por el mismo modo de vibrar, pero el vector normal, ¿ok? El vector columna normal, nos tiene que dar igual a este valor de la masa, ¿ok? Nos tiene que dar igual a este vector. Esa es una condición de ortogonalidad. Y bueno, esto tiene una demostración, ¿sí? Esto tiene una demostración. Y ahorita ustedes van a ver, creo, la demostración. Por supuesto, no la voy a explicar. Pero eso tiene una demostración allí. Bueno, la condición de ortogonalidad, eso también tiene un fenómeno físico que se está cumpliendo con la condición de ortogonalidad. ¿Ok? Eso tiene que ver con el trabajo realizado por los modos de vibrar. ¿Ok? Bueno, la condición de ortogonalidad es válida cuando se cumple estas condiciones que están aquí. Es decir, la matriz espectral, la traspuesta de la matriz espectral por la matriz de masa por la matriz espectral, ¿ok? Nos tiene que dar igual a una matriz de masa diagonal, ¿ok? A la matriz de masa diagonal, ¿sí? Esto, por supuesto, son matrices, ¿no? También esto es válido para la rigidez y también es válido para el amortiguamiento. En el caso de la rigidez, cuando ustedes hacen la matriz espectral, ¿verdad? Multiplican la matriz espectral traspuesta por la matriz de rigidez, por la matriz de espectral. Es igual a una matriz K asterisco. Esta matriz K, pues tiene que cumplirse esta condición que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a cumplir esas condiciones? ¿Qué ecuación vamos a aplicar para cumplir esas condiciones de ortogonalidad? ¿Ok? Ortogonalidad tiene que ver como con perpendicularidad entre los modos. ¿Ok? ¿Sí? Algo perpendicular. Bueno, por ejemplo, yo quiero normalizar mis vectores relativos, es decir, esos vectores relativos que ustedes calcularon anteriormente, que son las amplitudes de desplazamiento, es esto, por decir. ¿Ok? Eso multiplicado por este m asterisco, que es una ecuación, elevado a la menos 1, es decir, dividido entre la raíz de m, vamos a decirlo así, eso me da el mismo vector normalizado. Es decir, esta ecuación que está aquí. Noten. Ustedes dirán, bueno, pero este phi sub i es el mismo phi sub i. No, este es el vector normalizado. Este es el que está normalizado. ¿Ok? Y este es el vector relativo que ustedes acaban de calcular. Ese que calculamos ahorita dándole valores de 1. ¿Ok? Entonces, ese vector relativo, usted lo divide, cada término lo divide entre esta ecuación que está acá. ¿Ok? Entonces, de esta forma, estamos normalizando los vectores. Estamos normalizando cada vector, cada subíndice. Por ejemplo, si usted está normalizando el vector 1, 2, ¿ok? Usted agarra el vector relativo 1, 2, y por supuesto el vector normalizado que está calculando es el vector 1, 2. Aquí, ¿ok? Y ahorita vamos a ver cómo hacemos esta
esta sumatoria que está aquí. Esta sumatoria es las masas por piso, K es el piso, y tiene que ver con una sumatoria hasta el número de pisos que haya, ¿ok? Desde el piso 1 hasta el número de pisos que haya, por el vector del piso que se está considerando, ¿ok? Y del modo de vibración que se está considerando. J es el modo de vibración que se está considerando, ¿ok? Vamos a normalizar ahorita los vectores que calculamos. Por supuesto, si se está cumpliendo esa condición de normalización, la condición de ortogonalidad, es decir, dos vectores que son perpendiculares, la multiplicación de dos vectores perpendiculares, ¿qué pasa con esos vectores cuando se multiplican? Dos vectores que son perpendiculares. Eso es física 1, ¿no? Física 1, ¿cierto? Dos vectores que eran perpendiculares, cuando se multiplicaba, ¿qué era lo que daba? ¿No se acuerdan? Creo que no se acuerdan. Bueno, cuando ustedes están multiplicando, si se cumple la condición de que esos dos vectores son perpendiculares, ortogonales, entonces la traspuesta, olvidado completamente. Madre. Entonces, cuando ustedes están multiplicando esos vectores, es decir, este es el vector de una frecuencia, noten. Este es el vector de una frecuencia, el vector traspuesto de una frecuencia. N es una frecuencia y R es otra frecuencia. Por decir, esta es la frecuencia 1 o esta es la frecuencia 2 y esta es la frecuencia 1, el vector de la frecuencia 1. Entonces, si usted multiplica el vector traspuesto de la frecuencia 2 por la matriz de masa, que es una matriz diagonal, por el vector de la frecuencia 1, vamos a decirlo así, N y R son dos frecuencias, ¿ok? Si se cumple la condición de que están normalizados, entonces su ortogonalidad les va a dar 0. La multiplicación de dos vectores perpendiculares da 0. ¿Ok? ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces se tiene que cumplir esa condición. A ver, y bueno, esto está, aquí está demostrado. De verdad que, pues vean la demostración, es necesario que la estudien para que entiendan de dónde sale cada ecuación, ¿no? Aquí yo no voy a estar demostrando eso. ¿Ok? Ustedes la ven, la estudian después. Ok. Noten ustedes el fenómeno físico que está pasando aquí. El fenómeno físico, o sea, ¿qué significa? Que nosotros normalicemos y garanticemos luego la ortogonalidad, ¿ok? Normalizar es dividir ese vector relativo entre la raíz de esa ecuación que está ahí. Y luego cumplimos la ortogonalidad, que es cuando se multiplica un vector de una amplitud traspuesta por la matriz de masa, por el vector de otra frecuencia, ¿ok? Y eso da igual a 0. Esa es la ortogonalidad. Entonces, noten ustedes, esta es la relación de ortogonalidad entre los modos normales de un sistema de múltiples grados de libertad. Físicamente, esto significa que el trabajo efectuado por las fuerzas de inercia del modo N, ¿ok? El trabajo, esto es estática. ¿A qué es lo que es igual el trabajo? Pregunto. ¿Qué es el trabajo? El trabajo virtual, energía. ¿Qué es el trabajo? Pregunto. Fuerza por desplazamiento, ¿no? Exacto, pero ¿qué desplazamiento? ¿Qué desplazamiento tiene que ser? ¿En el mismo sentido o en el sentido perpendicular? En el mismo. Exactamente. Fuerza por desplazamiento, ¿verdad? Trabajo, campos energéticos. Fuerza por desplazamiento, el desplazamiento tiene que ser en el mismo sentido, nos da el trabajo, ¿verdad? Que efectúa esa fuerza, ¿ok? Entonces, físicamente, esto significa que el trabajo efectuado por las fuerzas de inercia, es decir, masa por aceleración, ¿verdad? O las fuerzas de inercia, las fuerzas que se generan en ese sentido. De un modo de vibrar
sobre los desplazamientos del otro modo de vibrar tiene que ser 0. O sea que si usted multiplica la fuerza en un sentido por el vector desplazamiento del otro sentido, ¿a qué es igual el trabajo? A 0. ¿Ok? Eso es lo que estamos garantizando con el fenómeno de la ortogonalidad y la normalización. ¿Ok? Que el trabajo de la fuerza de inercia en un sentido con respecto al desplazamiento del modo de vibrar en el otro sentido sea igual a 0. ¿Ok? Porque son netamente perpendiculares. Esta propiedad permite resolver los problemas dinámicos del sistema de múltiples grados de libertad mediante el método de superposición modal. Esto es necesario más adelante para unas ecuaciones que vamos a aplicar. ¿Ok? Entonces, en todos los ejercicios nosotros vamos a tener que normalizar y demostrar la ortogonalidad. ¿Sí? ¿Ok? La ortogonalidad. Entonces, bueno, aquí dice verificar la propiedad de ortogonalidad y calcular la matriz modal normalizada. Una vez que normalicemos, entonces la matriz modal, está normalizada, ¿no? ¿Ok? Del edificio que estamos resolviendo. Por ejemplo, ese mismo edificio, ¿no? Los vectores relativos eran estos que estaban aquí, ¿ok? Esos eran los vectores relativos. Entonces ahora vamos a normalizar esos vectores relativos. ¿Por cuál? Por la ecuación esa de phi sub i j sobre la raíz de la sumatoria de las masas del nivel que estamos considerando por los phi sub kj de la frecuencia que estamos considerando. ¿Ok? Vamos a aplicar esa ecuación. Esta ecuación que está aquí. Para normalizar, aplicamos esta ecuación que está acá. ¿Ok? Entonces, este phi es el vector relativo, es decir, vamos a normalizar 0,67. Entonces, primero vamos a normalizar el vector 1, 1. ¿Ok? Entonces, aquí nos va a dar el vector normalizado 1, 1. ¿Sí? Por supuesto, vamos a normalizar según los modos de vibrar. Es decir, normalizamos primero esta columna y luego esta columna. A ver, una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que tenemos que normalizar primero esta columna y luego normalizamos esta columna? ¿Por qué creen ustedes que debemos normalizar por columna? Pregunta al auditor. Perfecto, Edward, es por eso. Ok, bien, es por eso, ¿ok? Porque cada columna es un vector, un autovector, y ese autovector depende del autovalor. ¿Y quién es el autovalor? La frecuencia, ¿ok? Cada columna es el modo de vibrar de una frecuencia en particular, ¿ok? Cada columna es el modo de vibración de una frecuencia.
Ok, ok. Este... Bien, entonces noten ustedes, para la primera frecuencia o para el primer modo de vibrar, vamos a normalizar el vector 1, 1 y 2, 1, ¿ok? Vamos a normalizar el vector de 0,67 y 1. 0,67 y 1, este vector, ¿ok? Este vector columna. Entonces, aplicaríamos la ecuación, ¿sí? Vamos a hacerlo para el 1, 1. Sería aquí phi 1, 1, aquí el 1, 1, y aquí vamos a hacer la corrida. ¿Cómo llaman ustedes esto cómo es que en programación? Este algoritmo que está aquí, ¿verdad? Esta ecuación que está aquí. Esta sumatoria. Vamos a hacer la corrida, ¿no? Entonces sería para el primer piso, vamos a hacer aquí la corrida, sería la sumatoria de quién. Estamos en el primer piso, sería, ¿verdad? Piso 1 por phi del piso 1 de ¿cuál frecuencia? ¿Cuál frecuencia estamos considerando? La frecuencia 1, ¿verdad? Para el primer vector, para el primer modo de vibrar, para la frecuencia 1, elevado al cuadrado. Entonces aquí sería masa 1, phi 1, 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces sería la masa del primer piso por el vector 1, 1 al cuadrado. Más, como son dos pisos, más, hasta el número de pisos que haya, más el piso número 2 por phi del piso 2 de la frecuencia 1, más masa 2 por phi 2, 1 elevado al cuadrado. Es esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Este término, este radical que estamos viendo aquí, o este radicando que estamos viendo aquí en el denominador, ¿sí? ¿Ok? Va a ser un término constante para la normalización del modo 1. ¿Ok? Entonces, es dividir 0,67 entre ese término, ese radical, ¿ok? 0,67 entre ese radical y dividir 1 entre ese radical. ¿Lo vemos? ¿Ok? Entre este radical que está aquí. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo cómo vamos a normalizar? Bien. Entonces normalizamos el primer modo de vibración. ¿Sí? Esto sería 0,67 entre 145,32, cuando ustedes sustituyen la masa 1 por 0,67 al cuadrado, más la masa del nivel 2 por 1 elevado al cuadrado, ¿ok? Esto le da 145, la raíz de eso le da 145, entonces vamos a dividir 0,67 entre 145 y 1 entre 145, ¿ok? Bien, lo mismo hacemos para el modo 2, ¿ok? Calculamos el denominador, que va a ser ese radical que tenemos allí, esa raíz, y hacemos la corrida. ¿Cómo sería la corrida para el modo 2? Sería piso 1, ¿ok? Piso 1 por phi del piso 1 del modo 2 elevado al cuadrado. Estamos en el modo 2 o la frecuencia 2, ¿ok? Masa 1, phi 2, perdón, phi, masa 1, phi 1, 2 al cuadrado, más la masa del piso 2 por phi 2, 2. ¿Ok? Esto que tenemos acá, este denominador que tenemos acá, ese radical. Al determinarlo, pues sería este valor que tenemos acá. Este sería para la segunda columna, ¿ok? Del vector modal relativo. Entonces sería menos 0,96 entre 173 y 1 entre 173,87. ¿Sí? ¿Lo vemos? Entonces, cuando hacemos la división, para la primera columna, para la segunda columna, ¿ok? 0,67 entre el mismo y 1 entre el mismo radical del primer modo, y menos 0,96 y 1 entre el mismo radical del segundo modo, nos da
el vector o la matriz modal normalizada. La matriz modal normalizada, ¿ok? Y ese es el valor que nosotros estamos buscando, ¿ok? Que todos estamos buscando, para que todos tengamos el mismo valor al momento de calcular los modos de vibrar. El valor de la matriz modal normalizada es el que nos va a permitir determinar los esfuerzos generados en esta estructura de 2 pisos, ¿ok? Ese valor de modal es bien importante. Ese nos va a permitir determinar los desplazamientos máximos de piso, el cortante máximo a nivel del terreno, e incluso las fuerzas sísmicas a nivel de cada piso. ¿Ok? Que eso lo vamos a ver. Una vez que estén normalizados, que sean ortogonales entre sí. ¿Ok? Entonces, la multiplicación de esto me debería dar igual a 0. ¿Ok? La multiplicación de esto me debería dar igual a 0. Entonces, ¿cómo se lee esto? Esto es el vector para una frecuencia, pero traspuesto, multiplicado por la matriz de masa, por el vector de otra frecuencia normal. ¿Ok? El vector columna. Este es un vector fila y este es un vector columna. ¿Ok? Y eso debe dar igual a 0. Vámonos para acá, para el chequeo. Entonces, se verifica la ortogonalidad. Si está bien calculado esa normalización, ¿ok? Si está bien calculado la normalización, entonces la multiplicación de estos 2 vectores con esta matriz de masa les debería dar igual a 0, ¿ok? Entonces, multiplico este de una frecuencia, lo pongo traspuesto, es decir, como un vector fila, ok, ahí está como un vector columna, ahora lo voy a poner como un vector fila, lo multiplico por la matriz de masa y luego lo multiplico por este otro vector, que es un vector columna. Si ustedes verifican la multiplicación de esos vectores con esa matriz de masa, que es la matriz diagonal, pues eso da absolutamente 0. Quiere decir que la normalización que hice está correcta. ¿Ok? Otra forma de chequearlo es a partir de la expresión de las matrices de modal, la matriz modal completa y la matriz de masa. ¿Ok? Otra forma de chequearlo. Si ustedes multiplican esa matriz completa, noten ustedes que esto es matrices. La matriz traspuesta por la matriz del modo de vibración normalizado, por la matriz de masa, que es una matriz diagonal, por la matriz del modo normalizado, de la matriz modal normalizada. Eso debe dar igual a 1, ¿no? A la matriz identidad. ¿Ok? Esta es otra forma de chequearla. Yo siempre la chequeo es con esta, multiplicando estos vectores, ¿ok? Es decir, en todos sus ejercicios siempre tienen que chequear la ortogonalidad, porque si esto no le da 0, esa multiplicación, entonces ya no vale calcular más nada. Ok, miren. Entonces, esto es un ejemplo de cómo ocurre esa forma de vibración de las estructuras, ¿ok? Cuando estamos chequeando, esto es lo primero que nosotros de hecho calculamos, el periodo, ¿ok? Una vez que ustedes hacen un prediseño, un predimensionado, mejor dicho, un predimensionado estructural, entonces empiezan a le meten ahí en esa computadora, Entonces, lo primero que dice la norma, por favor chequee su periodo, chequee que los periodos de la estructura no coincidan con los periodos de la zona sísmica que usted esté considerando. Entonces, usted hace un chequeo de periodo.
Entonces, para ese chequeo de periodo, tiene que calcular los modos de vibrar. ¿Ok? Esos modos de vibrar. Entonces, noten ustedes el primer modo de vibración de esta estructura de 2 pisos. Esto es una casita que calculamos. Y este es el primer modo de vibrar. Noten ustedes cómo se mueve, miren. Vamos a hacerle un zoom a esto. Vamos a ver si le podemos hacer un zoom. Vamos a ver ahora si se mueve. No, cuando se le hace el zoom no se mueve. No, no se mueve. ¿Ok? Lo tienen que ver así. Este modo de vibrar, pregunto, ¿es traslacional o rotacional? ¿Este modo de vibrar es traslación o rotación? Pregunto, ustedes saben lo que es traslación y rotación, ¿verdad? ¿Qué es traslación? ¿Qué es traslación? Pregunto. Traslación es desplazamiento, es un desplazamiento. Traslación es un desplazamiento. Y rotación es rotar alrededor de un eje. ¿Ok? Entonces, cuando yo les pregunto cuál es el modo de vibración traslacional, es decir, desplazamiento en un sentido o de rotación. Entonces, si nosotros vemos otra vez aquí, ¿verdad? Es más traslación que rotación, ¿cierto? Se está trasladando en este sentido. ¿Ok? Ese es un modo de vibrar. Es el primer modo fundamental de vibración. Es para donde el periodo es máximo. ¿Ok? Entonces ese modelo lo llamamos modelo E2 de 2 pisos. El periodo de vibración de ese primer periodo de vibración es 0,345. ¿Ok? Y noten, las masas, ustedes les van a explicar lo que es las masas participativas, las masas modales. Es decir, para dónde se está moviendo la estructura. Las masas modales tienen que ver respecto a dónde se está moviendo la estructura. Entonces, hay más masas moviéndose en la dirección X. ¿Ok? Entonces, este modo de vibración es más traslacional. Se está moviendo en esta dirección, que es la X. ¿Ok? Vamos a ver el segundo modo de vibrar. Vamos a ver si se mueve aquí. Si este es X, este es Y. Ese es X. ¿Ok? Para el segundo, ¿lo ven? ¿Cómo está ocurriendo? También es más traslación que rotación, ¿verdad? Pero está en este sentido ahora, en el sentido perpendicular. Es en el sentido Y. Entonces, el segundo periodo, para el segundo modo de vibración, es 0,32. ¿Ok? 0,327. El primer periodo fundamental es el máximo, es 0,345. El segundo periodo, 0,32. Entonces, las masas participativas o las masas modales me están diciendo en qué sentido se está moviendo la estructura. ¿Ok? Con respecto al otro sentido. Entonces, se está moviendo más en la dirección Y que en la dirección X. Claro, hay un porcentaje de participación pequeñito en la dirección X y también pasa en el primer periodo. ¿Ok? Pero hay más masa participando en una dirección que en la otra. ¿Ok? Y miren el tercer modo de vibración. Noten ustedes que hay masas participando en las dos direcciones casi que el mismo porcentaje, 0,20 y pico. ¿Ok? 0,20 y pico. Noten ustedes este es el tercer modo de vibrar de esta estructura de 2 pisos. Este que está aquí arriba. Vamos a darle a esta estructura la vibración. ¿Lo vieron? ¿Lo ven? ¿Ven que es como torsional? ¿Lo ven? Exacto. Rotacional, perdón. Rotacional. Ok. Rotacional. ¿Ok?
¿sí? Entonces, y entonces eso me lo da el tercer modo de vibración. Me está diciendo, mire, la masa que está participando en esta dirección X y la masa que está participando en la dirección Y, casi que es la misma. Entonces está girando en el plano XY, está girando en el plano XY. El plano Z es el plano que es perpendicular al plano XY. ¿Ok? Y eso es lo que me está diciendo así, aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí creo que, a ver, en el modelo 5 es de 5 pisos, esta estructura de 5 pisos. ¿Ok? Ese modelo de 5 pisos, este es el periodo fundamental de vibración, 0,41. Noten ustedes qué pasa en el primer periodo de vibración, para dónde se está moviendo la masa en el sentido Y, es decir, hacia allá, debería moverse hacia allá, ¿ok? Y es completamente traslacional. El segundo periodo de vibración me está dando 0 y 0, es decir, no hay traslación, sino que hay rotación. Ya ustedes van a ver, este segundo periodo de vibración me está dando rotación, ¿ok? Y el tercer periodo de vibración me está diciendo que se está trasladando más en X que en Y, ¿ok? Más en X que en Y, ¿sí? Entonces, y estos son los periodos, el periodo máximo y los otros periodos correspondientes a, a los tres primeros periodos fundamentales de la estructura, a los tres primeros periodos, ¿ok? Entonces, mire cómo se está moviendo. Este dijimos que es rotacional, este que es traslacional en la dirección Y y este que es traslacional en la dirección X, en este sentido. Vamos a verlo. Vamos a ver si se ve. Se fue otra vez el internet. Ajá. A ver, se había ido el internet por un momento. Espérate, vamos a ver aquí. Ay, ya. Ya va, espérense un momentico que se me fue en la computadora. En la computadora dice que no tengo. Ya va, vamos a esperar un momentico que no tengo en la computadora el internet. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan por aquí? ¿Por el teléfono? ¿Me escuchan? Ok. Espérense un momentico que se me fue el internet en la computadora. Ay, no, de terror. Sí. O sea, dice que tengo, ya va, espérense un momento.
Vamos a esperar un momentico que en la computadora se me fue el internet y no sé qué pasa, no quiere cargar. Conectarse. Lo pueden visualizar ustedes. Bueno, no lo van a visualizar porque lo que tienen es en PDF. Eso se ve en PowerPoint. Entonces, bueno, apenas tenga el trabajo ya propuesto y los tenga por formulario, se los voy a mandar a los grupos. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo, la misma práctica que hemos estado haciendo en los diferentes trabajos asignados. Por favor, por WhatsApp, me colocan el correo del grupo, el número del grupo, para mandarlo de manera individual a cada grupo, ¿ok? Repito, va a ser por formulario, en pareja, va a ser un trabajo escrito, es decir, una investigación escrita a mano, y además de eso, van a calcular lo que hemos explicado, ¿ok? Normalización de los modos de vibrar, los vectores, las formas de modales de vibrar, los vectores relativos y los periodos de frecuencia y la frecuencia, ¿ok? Entonces, apenas se lo asigne por el formulario, les estoy avisando para que lo revisen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces les voy a pedir, por favor, al grupo de WhatsApp, lo mismo que hemos hecho siempre. Colóqueme sus dos nombres, el nombre de cada persona y el correo a quien se los voy a asignar. ¿Ok? Me pueden colocar un solo correo. ¿Sí? Grupo, los dos nombres y un correo. ¿Bien? Ok. Se los estoy asignando ahorita en el transcurso de la noche. Para entregar hasta el lunes. ¿Ok? Bien. Bueno, muchachos, me disculpan, de verdad que estuvo bien complicada la clase de hoy en el sentido del internet. Pero bueno, nada, es lo que hay. Nos vemos, con el favor de Dios, nos vemos entonces el miércoles.
Sí, el miércoles en horario de clase, a las 7:30. Terminamos esta semana, terminamos de dar todo lo que va para el parcial y hasta donde terminemos es lo que va para el parcial. Yo no me voy, de verdad que no va a haber otra clase. Esto de poner clases adicionales es complicado. ¿Ok? No, bueno, discúlpenme más bien ustedes. Bueno, chicos, dale, vamos a hacer así. Me escriben por WhatsApp. Saludos, pues. Ok, chao, pues nos vemos entonces. Cuídense.